magistrado debidamente capacitado y perfeccionado va a brindar un mejor servicio a la administración de justicia y por ende a la sociedad y por último al Estado mismo. Al ser un derecho fundamental tiene dos dimensiones, una objetiva y una subjetiva. La objetiva relacionada con el derecho, el ordenamiento. El Tribunal Constitucional ha querido decir en esto del aspecto objetivo que está vinculado a lo que el juez pueda hacer, ¿no? Dice a lo que el juez pueda solicitar, ordenar o valorar. Sin embargo, autores como Pico y Junoy sostienen que el aspecto objetivo se refiere a, por ejemplo, la interpretación más flexible que se puedan tener sobre las normas que regulan la actividad probatoria. Esto es incluso la aplicación del principio favor probatione. Siempre hay que estar a favor de la prueba, hay que estar por la incorporación de las fuentes de prueba. Y también se gaja de esta idea del aspecto objetivo, que debemos interpretar restrictivamente todas aquellas normas o reglas que limitan la posibilidad de incorporación de fuentes de prueba. En tercer lugar, la posibilidad de subsanar defectos en la actividad probatoria, ya que, como ustedes saben, mucho de lo que se hace dentro del juicio oral, por no decir casi todo, no es impugnable. No son impugnables las medidas que resuelven la admisión de la prueba, tampoco son impugnables las incidencias que se produzcan con ocasión del control de la actividad probatoria. Y en cuarto lugar, para este autor, también forma parte de ese aspecto objetivo lo relacionado con la irrenunciabilidad del derecho a la prueba. Bueno, aquello que se postula dentro de la doctrina no necesariamente tiene su correlato en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que el Código Procesal Penal de 2004 contempla la figura de las convenciones probatorias. Convenciones probatorias respecto a los hechos y convenciones probatorias respecto también de las pruebas que van a servir para acreditar un hecho determinado. En consecuencia, esto también porta una renuncia a la actividad probatoria. Otra de las nociones básicas que el Tribunal Constitucional ha establecido es que se trata de un derecho de configuración legal. Quiere decir que el legislador es el que establece los ámbitos de su aplicación, los márgenes, los límites, hasta dónde puede ser ejercido y de la forma como puede ser ejercido este derecho. Sin embargo, el que el legislador sea quien configure, le dé contenido a este derecho, no significa que se puedan admitir normas, legislación que vacíe de contenido a este derecho fundamental. La doctrina procesal sostiene que sí, que el derecho a la prueba está vinculado en cuanto a su ejercicio al juicio oral. Uno revisa la literatura y va a encontrar que esa es la idea, digamos, lo que postulan los especialistas. Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico no es precisamente en el juicio oral donde se aportan las pruebas, sino en la fase intermedia. O mejor dicho, que se aportan las fuentes de prueba para que éstas sean emitidas y luego se incorporen a través de los medios de prueba. Ustedes saben, los medios de prueba no son otra cosa que la regulación o los métodos para incorporar la fuente de prueba. Y ahí recién se convierte en acto de prueba, ahí recién se incorporan al juicio. Muy bien, pero nuestro Tribunal Constitucional ha ido más allá. En la sentencia número 4831 del 2005, PHC, caso Rubén Silvio Curse Castro, ha declarado que se viola también el derecho a la prueba cuando el tribunal o la sala superior no valora un acto de investigación en el curso de un incidente relacionado con una prisión preventiva. O sea, el Tribunal Constitucional ha extendido lo que en la doctrina se limita al juicio oral. ¿Y qué dice la doctrina respecto de
las privaciones o conculcaciones del, vamos a decir, del investigado o alguna de las partes respecto de sus posibilidades de incorporar medios de investigación. Lo que la doctrina ha dicho en esos casos es que ya no sería el derecho a la prueba el que estuviera en juego, sino el derecho de defensa. Estaría en juego ya otros derechos y se intentaría por otras vías y la utilización de otras instituciones como el derecho a un proceso con todas las garantías, etcétera, o la tutela judicial, en fin, los españoles han hecho una serie de planteamientos, pero no precisamente el derecho a la prueba. Sin embargo, prudencia para quienes quieran intentar una defensa adecuada en estos términos, o quien como operador quiera aplicar el derecho a la prueba, tendrá pues sustento en esta sentencia del Tribunal Constitucional que declaró fundado el habeas corpus en el caso del procesado Rubén Silvio Curse Castro, admitiendo la posibilidad de amparar el derecho a la prueba en sede de investigación. En el aspecto subjetivo, vamos a encontrar que hay una cierta coincidencia entre la doctrina, tanto extranjera como nacional, y lo que el Tribunal Constitucional plantea como componentes del derecho a la prueba, o elementos del derecho a la prueba. Aquello que puede ser exigido como derecho subjetivo, la dimensión subjetiva del derecho fundamental. En primer lugar, vamos a tener el derecho a ofrecer medios de prueba, a aportar medios de prueba, luego el derecho a que se admitan esos medios de prueba, en tercer lugar, el derecho a que se practiquen o actúen los medios de prueba admitidos, y en cuarto lugar, el derecho a que se valoren los medios de prueba practicados. Para algunos, dentro de lo que significa la valoración racional de la prueba, está también contenida la garantía de la motivación. Para otros, el profesor Jordi Ferrer, por ejemplo, lo considera como un elemento adicional, aunque ciertamente relacionado con la valoración, el tema de la garantía de motivación. Y para otros autores, entre ellos también lo recoge el propio Tribunal Constitucional, está también como unos elementos el derecho al aseguramiento probatorio o a asegurar la fuente de prueba. Un breve repaso de cada uno de estos elementos. El derecho a ofrecer medios de prueba. Nuestro Código Procesal Penal del 2004 establece como regla general que las partes pueden aportar los medios de prueba que estimen pertinentes y que no estén prohibidos por la ley en sustento de sus pretensiones. Esa es la regla general. Por excepción, dice, el juez puede aportar prueba de oficio. ¿Qué pruebas puedo o qué medios de prueba puedo aportar o ofrecer? Cualquiera de los previstos en la ley. Eso es lo que se denomina la llamada prueba típica. Las pruebas típicas son aquellos que están previstas expresamente en los ordenamientos procesales penales o de cualquier otro orden. Pero también nuestro propio código admite la posibilidad de que el sujeto procesal o el operador o la parte pueda emplear medios de prueba atípicos, es decir, aquellos métodos de incorporación de fuente de prueba que no estuvieran expresamente previstos en la ley, estableciendo como requisito o cautela el que se empleen los métodos o procedimientos análogos a medios de prueba contemplados en el ordenamiento procesal. Entonces, principio de libertad de prueba y la posibilidad de que se puedan utilizar medios de prueba atípicos. El derecho a que los medios de prueba ofrecidos sean admitidos. De nada serviría, en esto lo dice tanto el Tribunal Constitucional como la doctrina, de nada serviría que se aporten o ofrezcan medios de prueba si estos no son admitidos. Y aquí son empleados una serie de conceptos para su admisión, ¿no? Como ustedes bien conocen, ¿no? Pertinencia, utilidad, conducencia, etc., ¿no? El Código Procesal Penal en el artículo 155 emplea solo dos limitaciones, ¿no? O dos elementos para la admisión. Dice, prueba pertinente y que no esté prohibida por la ley. Sin embargo, cuando avanza en el código y entramos a la fase intermedia, donde realmente se ofrecen o aportan los medios de prueba, cambia esta exigencia y habla también de conducencia y utilidad.
bastante estricto nuestro código. Algunos autores sostienen que la idea de utilidad in inicio o a priori no se puede determinar, es complejo. Lo mismo que la conducencia. Yo en mi pequeño trabajo que hice sobre la prueba puse algunos ejemplos de cada uno de estos, la aplicación de estos límites. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional en el famoso caso Magali Medina? Es la sentencia 6712 del 2005. Las pruebas ofrecidas por la parte se pueden denegar cuando importen pedidos de medios probatorios que no sean pertinentes, conducentes, oportunos, legítimos o útiles. La pregunta respecto de la admisión probatoria y que está en discusión está relacionada con qué pasa con las pruebas que son inadmitidas en la fase intermedia y son de algún modo objeto de un pedido de reexamen. En este caso puede ser que sea estimado como no ser estimado. Nuestro código abre la posibilidad de un derecho al pataleo más, es decir, a la posibilidad que en juicio ya de apelación de sentencia, o si es que hay juicio en forma, se pueda discutir también la posibilidad de la admisión de aquella prueba que fue inadmitida en su primera o segunda oportunidad, esto es en el inicio del juicio. No hay una coincidencia o no es pacífico la posibilidad de que se produzca el reexamen respecto de las pruebas que hubieran sido admitidas inicialmente en la fase intermedia. Derecho a que se practique las pruebas admitidas. Esto es fundamental y creo que aquí reside la mayor problemática de los casos que ha conocido el Tribunal Constitucional y se conocen a nivel de la Corte Suprema. Son muchos los casos en los cuales se han tenido que salvar procesos porque se han aportado, se han admitido y no se han practicado. Pocos son más bien los casos donde se han aportado y no se han valorado. La mayor parte de casos son casos en los cuales se ha aportado, se ha admitido y no se ha practicado. Eso no sería un problema porque a veces no toda prueba puede ser actuada. El propio código dice que, artículo 155 dice que no serán admisibles las pruebas o no podrán en todo caso ser materia de actividad probatoria aquellas que sean de imposible consecución, ¿no? Paradero desconocido del testigo que en su día se ofertó, se fue de viaje, se enfermó, le pasó cualquier otra cosa, no tiene el perito dinero para trasladarse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay casos en los cuales, y por lo menos los que ha visto el Tribunal Constitucional, son imputables al tribunal. O el tribunal no ha dicho nada sobre el particular. Con lo cual, llevan estos asuntos al juez constitucional quienes se ven perjudicados por la sentencia. Evidentemente, si resulta absuelto el imputado, no lo va a llevar, sin duda, a un proceso constitucional. La idea, tanto en la admisión como en la práctica, es la maximización de la actividad probatoria. Hay que tratar de ser muy flexibles para que no solamente se admitan las pruebas, sino también para que se practiquen. No hay que ponerle cortapisas, no hay que ponerle obstáculos a la práctica de la prueba. Todos tienen que facilitar, tanto el que aporta como también el propio tribunal. Hay que ser creativos y dentro de los márgenes del sistema jurídico poder lograr que esto se lleve a cabo. Una de nuestras, digamos, novedades que introdujimos cuando vimos los casos de terrorismo es crear algo así como 2 equipos de trabajo. Uno de búsqueda de fuente de prueba y otro de protección de testigos y colaboradores. Eso no hay en las salas o no había en las salas. Cada quien va gestionando su despacho de acuerdo a sus propias necesidades. Y cuando vimos casos tributarios necesitamos ya no solamente esos equipos, sino necesitamos equipos que nos pudieran asesorar en la materia tributaria, aduanera. Y nos fue realmente complejo porque no había disponibilidad económica para poder tener asesoría técnica. De manera tal que donde hay recursos, hay creatividad y hay buena gestión, se puede producir mayor actividad probatoria. Todos conocemos que la forma de práctica de prueba está regulada para cada uno de los medios de prueba. Ya he dicho que cuando son atípicos se utilizan análogamente los que están previstos para los
procedimientos típicos. Hay en el viejo código un orden de actuación probatoria, el nuevo código deja que las partes se puedan poner de acuerdo para la actividad probatoria. Hay un sentido también racional muchas veces para poder actuar los medios de prueba, ¿no? Algunos quieren actuar la reconstrucción antes que se hubieran practicado los actos de prueba en el juicio, ¿no? Desde la etapa policial quieren hacer reconstrucción, ¿no? No sé cómo se puede hacer una reconstrucción si no se ha llevado a cabo todavía la declaración de todos los testigos involucrados. Rigen pues los principios de legalidad, inmediación, concentración, publicidad, contradicción y comunidad de prueba. La mayor parte de problemas que se han dado con relación al derecho a la prueba no han sido por legalidad, no han sido por, vamos a decirlo así, oralidad, publicidad, ni siquiera inmediación, sino contradicción e inobservancia del principio de comunidad de prueba. Todavía acá hay un desconocimiento de lo que es el principio de adquisición procesal o comunidad de prueba, de tal manera que aquel que presenta su prueba luego prescinde de su actividad probatoria y no quiere que el otro pueda tener ninguna intervención respecto a ello. Cuando es al contrario. El que ofrece lo entrega ya al proceso y por tanto si se desiste puede ser perjudicado por ese desistimiento él, pero no necesariamente las demás partes que pueden insistir en que se practique. Lo mismo ocurre si es una prueba de oficio. Rige este principio para tanto cuando las partes lo aportan, cuando también lo es de oficio. Pero tanto el Tribunal Constitucional como la doctrina señalan de que también sería algo incompleto que solamente se admitan, se practiquen los elementos de prueba y estos no sean valorados. La valoración a la cual tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional le llaman también pronunciamiento sobre los medios de prueba, no es otra cosa que determinar el grado de corroboración, cómo relaciono todo el material, los resultados probatorios. Aquí es donde tengo que emplear la regla de experiencia, no solo la regla de experiencia común, sino la regla de experiencia técnica. Mucha de la actividad policial y mucha de la actividad pericial, informes técnicos y otros, son los que nos proporcionan las reglas de experiencia, tanto de conocimiento científico como el conocimiento técnico. Y son esos los que servirán de sustento para la valoración. De modo tal que no es solamente una descripción de las conclusiones del perito, sino que tendrá que usarse esas conclusiones como elemento, como premisa, para poder discutir y establecer los hechos que se encuentran probados. Cuando hablamos de valoración estamos hablando de una valoración racional. El Código de 2004 se ha empeñado en dar algunas pautas, ¿no? Señalar que, por ejemplo, hay un examen individual de las pruebas, luego un examen de conjunto, hay que motivar respecto a los resultados probatorios, pero también de los criterios adoptados. Si empleamos la prueba directa, será mucho más sencillo que si empleamos la prueba indirecta o prueba por indicios, que ustedes saben perfectamente que la prueba por indicios no es un medio de prueba, es un método, ¿no es cierto?, de prueba a la luz de la doctrina más reciente. Recuerden ustedes que la prueba por indicios no es la que se va practicando a lo largo del juicio oral, sino recién hablamos de prueba por indicios cuando nos toca el momento de valoración. Lo que vamos a actuar son un conjunto de medios que probablemente nos van a dar un conjunto de datos, conjunto de información, pero esa información que es periférica, ¿no es cierto?, al núcleo del hecho a demostrar, va a poder ser enlazada a través de la lógica y las reglas o máximas de la experiencia. El derecho a que se asegure la producción o conservación de prueba, si bien es cierto, en la doctrina no es recogido de una manera constante, unánime, como un elemento componente del derecho a la prueba, sí que nuestro Tribunal Constitucional lo ha reconocido como tal en la sentencia número 1014 de 2007, es un proceso de habeas corpus del señor Luis Federico Salas Guevara Schulz, que fuera presidente de Huancavelica, presidente de gobierno, ¿no? Ha señalado expresamente que el derecho a la prueba comprende o está determinado, entre otros elementos, por el derecho a que se asegure la producción
o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios. Con el viejo código, no sé si con el nuevo código está dando, pero con el viejo código se producía una práctica siguiente, que cuando se ofrecía prueba, los jueces denegaban la prueba de manera condicional o reservaban su pronunciamiento. Esto es, quien aportaba su prueba no obtenía una resolución de admisión o inadmisión, sino que lo dejaba en el limbo el juez. Algo así como cuando dejan en el limbo un caso, bueno, se dejaba antes, ¿no? Porque ya salió una sentencia del Tribunal Constitucional que cuestiona eso, de una persona que estaba implicada en una investigación y luego le ponían otro, sí, dice, ¿no? Este Ministerio Público se reserva, ¿no?, en su momento respecto de tal persona, no decía qué condición tenía, lo dejaba ahí, que se reservaba nada más. En esa práctica al parecer ya no hay, pero lo mismo pasaba con los jueces. Se producían decisiones condicionales sobre la admisión o se reservaba el pronunciamiento. Y a veces no se sabía qué hacer siquiera con lo que aportaban, porque como no se manejaban las categorías de utilidad, conducencia y apenas y pertinencia de tener una idea, entonces había mucho temor al inicio del juicio pronunciarse acerca de los medios probatorios, ¿no? Menos mal que eso ya creo que es el pasado. En cuanto a los límites, tenemos por un lado límites intrínsecos que están relacionados con la naturaleza del medio de prueba, con lo que significa la actividad probatoria propiamente tal, y límites extrínsecos que tienen que ver con otros valores, otras razones políticas, otros intereses. Entre los intrínsecos, los conocidos, de pertinencia, utilidad, conducencia, algunos consignan legalidad, necesidad, otros consignan el término relevancia, y licitud también, por supuesto. Lo cierto es que la prueba que se aporte tiene que ser una prueba relacionada con lo que es objeto de prueba. La prueba tiene que ser conducente en la medida de que si el legislador ha establecido que algo se tiene que demostrar a través de un determinado medio de prueba o de una determinada forma, solo esa es la manera en que se tiene que incorporar la fuente de prueba. El Código Procesal Penal, por ejemplo, establece que los diplomáticos solo declaran por escrito. Cualquier otra forma de incorporación de esa fuente de prueba no será admisible. Lo mismo ocurre con relación a las prohibiciones. Está prohibido el careo con menores de 14 años, de modo tal que si se presenta un careo de esa naturaleza será inconducente, ¿no?, salvo la excepción de ley. En cuanto a la utilidad, todos sabemos que cuando alguien ofrece una prueba, esa prueba tiene que ser la que potencialmente pueda dar un dato útil entre la testimonial del denunciante o del vecino respecto de las condiciones del agua en un caso de delito ambiental, pues no será tan útil como la que pueda dar un experto en la materia, es decir, una prueba pericial. Y así vamos a encontrar un conjunto de situaciones en las cuales podemos establecer que la prueba que se está aportando resultará útil o inútil. No hay que confundir, ya que hablamos de la utilidad, con el tema de la eficacia. La eficacia no se puede establecer desde el inicio. Eso tendrá que verse al final. Lo único que se examina son las cualidades de los medios de prueba y la aptitud o idoneidad, pero no la eficacia. En cuanto a la licitud, efectivamente es una exigencia, la prueba o los elementos que se incorporen tienen que respetar el derecho constitucional, el ordenamiento jurídico, no se puede admitir pruebas prohibidas, ¿no? Les invito a que revisen la sentencia del caso Kimper, ahí está de algún modo configurado todo lo relativo a la prueba prohibida o prueba ilícita. Bueno, los límites extrínsecos, lo que ustedes conocen. Entre los límites extrínsecos, por ejemplo, vamos a tener todo relacionado con la temporalidad, relacionado con la forma, en cómo se aportan o se plantean los medios de prueba. Hay límites genéricos y hay límites específicos. Los genéricos, tiempo y modo, los específicos ya para cada uno de los medios de prueba. Les doy un ejemplo. Un límite genérico está relacionado, por ejemplo, con la oportunidad en que se pueda ofrecer los medios de prueba, ¿cierto? Una vez conocida la acusación, dentro de los días, creo que son 10,
se tienen que presentar o presentar los medios de prueba. Y uno específico, cuando se emplea o se pretende utilizar un testigo de referencia, se tiene que indicar cuál es el testigo fuente. Tiene que especificarse. Un magistrado debidamente capacitado y perfeccionado va a brindar un mejor servicio a la Administración de Justicia y por ende a la sociedad y por último al Estado mismo.